A Saúl Méndez del Suntrack. Saúl, buenos días. Bienvenido a Despierta Panamá. En la mañana de hoy iniciamos hablando sobre la minería después de las declaraciones del doctor Ernesto Pérez Valladares. Me gustaría ir con usted para hablar primero de este tema, su posición, punto de vista ante también lo que dijese René Quevedo sobre el futuro del país y que si es necesario abrir la minería. ¿Qué diría usted? Primero, si en este país hubiese ley y orden, una cantidad de delincuentes no estarían hablando en medios de comunicación. Si en este país todo el que ha robado se le metiese preso y se recuperara lo robado, habría moral para hablar en este país. Si en este país la justicia funcionara y los delincuentes de cuello blanco no se pavonearan como grandes hombres y mujeres por los medios de comunicación, diciendo y haciendo, después de haberse desgraciado en la vida de millones de panameños, haberse robado, haber entregado los recursos naturales, las empresas estratégicas, etcétera. Si eso ocurriera en Panamá, personajes de la calaña de la que usted me está citando no estarían en los medios de comunicación. Por un lado. Por otro lado, el caso minero, como ya sabemos, es un caso en el que la vergüenza de la institucionalidad política de Panamá, que vincula a los tres poderes del Estado, aupado por los sectores de la empresa privada, las familias que se beneficiaban del saqueo de los recursos de la mina, se impuso desde el periodo del señor Valladares. Y desde ese mismo periodo se hizo un contrato que 20 años después la Corte falló como inconstitucional. Voy a decirlo de nuevo, 20 años después. Y después que lo falló, no lo cumplieron los gobiernos. Y se conoce todo lo que ya hemos visto después de la imposición de Cortizo y Carrizo con relación a este tema y las consecuencias de un pueblo que habló alto y claro con relación a este tipo de actividad económica. Ahora el chantaje de los sectores de poder es decirle al país que si no se abre la mina no hay empleo. Ahora parece que el país dependió toda su vida de la mina, lo cual es absolutamente falso. Este país sí requiere una transformación radical, completa, en materia de políticas públicas, en materia de desarrollo nacional, en materia de plan de desarrollo que atienda a las necesidades fundamentales de las mayorías y no de las élites económicas. El gran problema es que estamos cosechando la crisis de un modelo político, económico, social, cultural, moral, ético, quebrado. Es el modelo económico neoliberal que enriqueció a unos cuantos aún más y empobreció a la mayoría de la población. Y en ese sentido, ese mismo modelo que siguen tratando de imponer una y otra vez, y es un rotundo fracaso para la mayoría de los panameños, naturalmente, quienes propugnan por ello son los que se han beneficiado, son los que han robado, son los que han acumulado, son los que se han desgraciado en el país y después salen, reitero, diciendo lo que ya usted ha dicho. ¿Por qué no lo quieren someter o por qué no lo sometieron en su momento al concurso popular? Porque ellos sabían que iban a perder. Y como saben que van a perder y no son capaces de ganar un debate, entonces están los órganos del Estado para tratar de imponer. Pero ya, bueno, esto se trató de imponer en el 2023 y ya conocemos todos los resultados con relación a este tema. Un amplio rechazo del pueblo panameño con relación a la actividad minera. En el caso de Costa Rica, como se ha dicho, su política pública está encaminada a ser un país verde. Concretamente. Ahora tratan de utilizar el mal o bien acumulado de Bukele, que dice que está abriendo mina en El Salvador. Bueno, cada país y cada pueblo es dueño de su propio destino. En el caso del pueblo panameño, dijo no. Y dijo no, no solo por los robos que se estaban dando de los recursos del Estado, la entrega a la empresa, el saqueo de la empresa, sino la devastación medioambiental en el pleno corazón de lo que se conoce como el corredor biológico mesoamericano. Entonces, cuando se debate y se debate con fundamento y se tienen los elementos, la irracionalidad de la avaricia de quienes gobiernan junto a las familias que se benefician de esos gobiernos, no les interesa escuchar la posición de la mayoría de la población. Entonces, allí la democracia pierde
definitivamente su esencia, que es que la mayoría mandan. Fíjese, este es un fenómeno que hay que poner en el tapete. El 32% vota por Mulino y puede ser presidente perfectamente. Si la mayoría dice no queremos la reforma del Seguro Social y no queremos la mina, entonces eso no sirve. Esa es la falsa democracia a la que nosotros nos referimos. La caricatura de democracia en la que vivimos. Y naturalmente esto tiene que acabar para dar paso a la democracia participativa en la que el pueblo toma sus decisiones trascendentales. Las decisiones más importantes tienen que pasar por la voluntad popular y es lo que corresponde en una verdadera democracia. Por eso es que este tema, aun cuando lo suenan de la manera en que lo suenen, sigue teniendo el rechazo mayoritario de la población por una sencilla razón: el chantaje, las políticas de hambre, el endeudamiento público. No solo fue de Cortizo. El endeudamiento público que existe en este país, la deuda pública me estoy refiriendo, de más de 50.000 millones de dólares, es el acumulado de todos los gobiernos, si quiere de los últimos 8 gobiernos, aunque ya eso traía un arrastre desde el periodo militar. Así que, naturalmente, esa deuda que adquirió el país y que se robaron también, porque eso no impactó en nada que beneficiara a la nación, sino que los clanes estos que están acostumbrados a vivir del Estado, a robar al Estado, a beneficiarse del Estado, a hacer plata con la plata del Estado y los bienes del Estado, eso se sigue enriqueciendo una y otra vez, mientras que la inmensa población, la inmensa mayoría de la población, sus condiciones materiales de vida son las que ya todos conocemos: desempleo, hambre, miseria, no hay agua potable, no hay salud pública adecuada, educación pública adecuada. Es decir, materializar la vida en Panamá ha sido cada vez más difícil producto de estas políticas públicas. Voy a cambiar drásticamente de tema, Saúl Méndez, para hablar sobre el paro que hubo la semana pasada. Ya sabemos que se levantó la huelga, pero nos gustaría conocer directamente los puntos específicos sobre la construcción de la línea 3 del Metro de Panamá. Decir primero que tengo que explicar el contexto, porque cuando se habla de estos temas se habla en fin de la huelga. La huelga simplemente es un medio. Hubo un proceso de discusión con la empresa de más de un año con relación a una serie de violaciones que se vienen cometiendo. Entre ellos está el tema del pago de las horas extras en Panamá. El Código de Trabajo establece mecanismos, cómo se pagan las horas extras, días diurno, nocturno, mixto, cómo se pagan los días de fiesta, duelo nacional, cómo se paga el día de descanso obligatorio, etcétera. Y resulta ser que la mayoría de los empresarios no cumplen con eso. En el caso de la construcción, el sindicato de los trabajadores de la construcción, indíquese Suntra, ha tenido una política de enfrentar este problema y de llamar a las empresas multinacionales y nacionales a capítulo de distintos proyectos para revisar este tipo de pago. Y naturalmente, cuando se detectan a través de auditorías científicas que se laudea a los trabajadores, lo que dice el Código de Trabajo es: cuando a usted se le viola un derecho, tiene que restituírsele el derecho y tiene que resarcirse claramente el daño ocasionado. Si a usted le dejan de pagar su salario, deben pagarle su salario y reconocerle su salario. Y las horas extras son parte de su salario. Ese es uno de los temas que se estaba discutiendo. El otro tema tiene que ver con la contratación, forma de contratación, que está regulada por la Ley 72, por el Código de Trabajo y también por el convenio colectivo. Otro elemento que se estaban viendo son en materia de salud y seguridad en el desarrollo de la obra Línea 3 del Metro, que naturalmente siempre hay estos temas que hay que estar analizando, viendo y exigiendo el cumplimiento para proteger la vida, la salud, la integridad física de los trabajadores. Bueno, después de ello, al ver que no había una respuesta, se presentó un pliego de petición el 7 de octubre. Del 7 de octubre al 7 de noviembre se cumplieron 3 meses exactamente, en la que transcurre, según la disposición legal, una serie de términos. Se presenta un pliego de petición al ministerio, el ministerio da traslado a la empresa. Una vez se da traslado a la empresa, ya tiene 5 días para contestar, hábiles. Luego entonces hay 10 días para negociar, hábiles. Se le dio 2 por prórroga de 10 días más, igualmente hábiles. Y después el Código de Trabajo, la ley, abre la facultad para que durante los 20 días hábiles siguientes se declara una huelga. Fue lo que cumplimos. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que cuando vamos a ejercitar el legítimo derecho a huelga constitucional,
el Ministerio de Trabajo, la ministra de Trabajo, la Dirección Regional de Trabajo de Panamá Oeste, resulta ser que se salen con una resolución en la que someten al arbitraje obligatorio, perdón, una huelga legítima. Este es un acto burdo, este es un acto ilegal, inconstitucional, y regreso de nuevo a por donde inicié. Estos funcionarios violan la Constitución y la ley y no van presos. Y aquí hay que modificar la Constitución para que el funcionario que genere daño aplicando la ley no solo enfrente penalmente esta situación, sino que incluso pueda ser reclamado civilmente por los daños ocasionados. Y así se para la forma de tergiversar, manipular la institucionalidad para torcerla a favor de los intereses económicos. Eso fue lo que hizo el Ministerio de Trabajo, descalificándose como mediador de un conflicto de esta naturaleza en el momento en que deja de ser mediador para ser parte del conflicto. La decisión del sindicato fue hacer la huelga, como en efecto se realizó. Esa huelga se desarrolló en términos legales. El Código de Trabajo establece que los únicos que pueden declarar una huelga ilegal son los tribunales seccionales de trabajo, es decir, el órgano judicial a través de los juzgados seccionales de trabajo, lo cual puede ser recurrible, es decir, apelable a los tribunales superiores de trabajo y hasta va a la sala tercera o contencioso administrativo en casación laboral. Eso naturalmente es parte del derecho del trabajo, y al intervenir el Ministerio de Trabajo de esta manera lo que hace es agravar la situación, además de la actitud del gobierno de meter la policía en provocación abierta a los trabajadores, de los cuales hacíamos nosotros responsables. Bueno, finalmente, ¿cómo termina el conflicto? La huelga, que fue su pregunta, termina con un acuerdo que se pudo llegar antes de la huelga, pero no se dio, entonces se llega a un acuerdo durante la huelga. Y en este acuerdo, como es natural, tiene que haberse abordado los temas que ya le expliqué que generaron el conflicto laboral de trabajo. Así es, Saúl Méndez, sobre el futuro de la Caja de Seguro Social, para finalizar, lo que podría pasar, que hasta el momento pareciese no llegar a un final feliz, y la Asamblea Nacional en estos momentos tampoco se ve todavía el debate, que es lo que esperan los panameños para buscar una salida ante esta situación. ¿Cómo convertirla en ley de la República? Fíjese, aquí no queremos cualquier ley, y esa es una gran virtud de la participación democrática de nuestro pueblo. Los diputados que están hoy en la Asamblea, nuevos y viejos, entienden claramente que este pueblo cambió. Entienden claramente que no van a poder imponer leyes como les da la gana. Y cuando una ley es lesiva al interés nacional o al interés de las mayorías, entonces tiene que ser rechazada. Ese es el caso de la ley 163. Esa ley es una ley basura, una ley porquería. Eso no va a resolver el problema de las pensiones, ni el problema de las prestaciones médicas, de la falta de medicamentos, etcétera. Eso lo que quiere es, como dijo Mulino, salvar el sistema financiero. ¿Y qué es el sistema financiero? Hombre, los bancos. Para eso quieren la plata del Seguro Social, para salvar los bancos, para que las administradoras de fondos de pensiones privadas se queden con los recursos del pueblo panameño y den miserias o den pensiones miserables a los dueños de la plata. Eso es lo que ocurre en Chile, eso es lo que ocurrió en 31 países de lo que se aplicó esta medida, y resulta ser que Mulino, Chapman, Boigalindo y Mon lo que pretenden es traernos esa receta para profundizar aún más la desgracia de la población asegurada, porque ni Mulino, ni Mon, ni Chapman, ni Boigalindo van a vivir de pensiones. Ellos no van a vivir de eso. Entonces, naturalmente, hay una férrea oposición de los movimientos organizados que trabajan del sector público y privado. Hay una posición de la opinión pública en torno a esta maleantería de querer robarse los recursos y dárselo a los bancos y no mejorar la situación de la población. ¿Qué creemos nosotros y qué hemos propuesto? Hemos propuesto primero cambiar toda esta situación.
Me refiero a la Caja del Seguro Social. Para ello, lo primero que debe ocurrir es rechazarse la ley 163, abrirse los cauces de un debate real, sustentado técnicamente, como en efecto lo hemos realizado el movimiento popular, y buscar salidas que sean salidas que beneficien a la mayoría, no a los bancos, no a la administradora de fondos de pensiones, que es lo que quiere Mulino, Chapman, Mon y Boy Galindo. No, que beneficien a los asegurados, que beneficie a la gente que va en busca de atención médica, no la encuentra de la forma en que la requiere, que va en busca de exámenes de cualquier naturaleza, no hay tampoco, que va en busca de medicamentos, que si cuando está por una enfermedad profesional o un riesgo profesional, un accidente de trabajo, o por la verdadera autonomía de la Caja de Seguro Social. Entonces, ahí es donde está el debate. Esto no es aprobar por aprobar, es aprobar algo que en efecto beneficie a la mayoría de la población y no siga beneficiando a los clanes mafiosos, a los que nos roban, a eso que dicen algunos por ahí, no, que se roban la plata del canal. Bueno, se roban la plata del canal, se roban la plata del seguro, se roban la mina, se roban los recursos naturales, se roban las empresas estatales estratégicas. Esos delincuentes de cuello blanco deben ir presos, debemos acabar de una vez y por todas con esta situación. Y fundamentalmente no votar por esos corruptos, porque parte del problema que tenemos y que cosechamos, aun cuando nos quejamos, es que elegimos la misma gente siempre. Tenemos 8 periodos después de la invasión, 36 años después de la invasión, en el que venimos eligiendo la misma cosa. Y el resultado de eso es la desgracia que está viviendo la mayoría de la población panameña. Entonces es hora de despertar, es hora de ver los problemas de forma integral y es hora de cambiar la historia y es hora de que todos podamos construir un mejor país, un país equitativo, humano, que respete los derechos humanos, que respete los derechos ambientales, que podamos vivir en paz, que haya economía para todos, que todos podamos sostener una vida digna. Eso es lo que requerimos, eso es lo que queremos y creo que es lo mínimo que podemos demandar frente a los recursos de la inmensa riqueza que genera el trabajo colectivo del pueblo panameño. Eso es lo que tiene que ocurrir en Panamá de una vez y por todas y acabar con esta sinvergüenzura de esos clanes mafiosos que son los que se han desgraciado en la vida de la mayoría de los panameños. Así es, mil gracias a Saúl Méndez por habernos acompañado en la mañana.